Vamos a ver hoy día algunas herramientas para escribir un guión de cómic. Para empezar, tengo un par de cosas que decir. Primero que, como ha dicho Manuel, las dos sesiones anteriores no es para la escritura de cómic en general, sino para un guión de cómic. ¿Qué diferencia hay? Que no vamos a ver el aspecto gráfico solo, aislado, porque no vamos a aprender a dibujar, que no es lo mío, sino que vamos a ver la escritura, vamos a ver el texto y solamente vamos a tocar los aspectos gráficos cuando, que es toda la clase, cuando tenga relación con la escritura y con las herramientas que tenemos que utilizar para crear nuestra historia y para desarrollar nuestra historia. Entonces, no sé si voy a poder ver caritas, entonces no me atrevo casi a decir que enciendan cámaras, pero cuando quite el PDF que vamos a usar, sí me gustaría ver algunas cámaras y algunos ejercicios de lo que vayan haciendo sobre la materia que vamos a ir viendo. Los micrófonos, por favor, los mantienen apagados y los pueden encender cuando conversemos y nos detengamos en algunos aspectos. Y eso, creo que son todas las indicaciones y comenzamos. Me gustaría, antes de empezar y de proyectar el PDF, recordar a nuestro querido compañero, profesor y amigo Jorge Lozano, que nos ha dejado hace pocas semanas. Sabemos, ha muerto por COVID. Te vamos a echar mucho de menos, Jorge. Se lo dedico a él porque muchos de los aspectos que vamos a ver hoy tienen relación con las locuras que él contaba. Así que vamos allá. Voy a presentar el PDF que ahora me acaba de desaparecer. Vaya por Dios. Un segundo, por favor, porque esta plataforma no se me da del todo bien. Cierro el PDF y lo vuelvo a abrir. He preparado un PDF porque, por dos razones. Me parece que el PDF es más amigable, aquí ya está, es más amigable, no sé si se ve, creo que sí. Sí, está. Gracias, Manuel. Por dos razones. Primero, porque el PDF es más amigable para coger los apuntes que el PowerPoint cuando necesiten rescatar alguno de los datos que vamos a ir diciendo. Y segundo, porque a mí el PowerPoint no me gusta nada. Seguramente voy a mencionar por qué a lo largo de nuestra conferencia, taller, pero en principio no me gusta nada. Entonces, comenzamos. Comenzamos con algunas reflexiones que tienen relación no con el cómic en general, sino que tienen relación con nuestra actividad creadora. Es decir, hagamos lo que hagamos, música, cine, literatura, cómic, nos tenemos que parar en algunos momentos en estas primeras reflexiones, ¿no? Cuando hablamos de la dificultad de creación, la primera pregunta que nos surge es, ¿hay una fórmula mágica para escribir? La respuesta es sí y no. Hay una forma mágica, una fórmula mágica para todos los tipos de creaciones que es escribir. Y escribir, escribir, escribir. Parece una perogrullada, parece una tontería, pero si no escribimos, si no producimos textos, no tiene ningún sentido todo lo demás que hagamos. En nuestra facultad es muy común, en el máster de escritura creativa, en nuestras clases es muy común encontrarse comentarios como tengo muchas ganas de escribir, de ser escritora, de ser guionista, etcétera, ¿no? Y vale, ¿y cuántos textos has hecho? Pues 2 o pocos, ¿no? No sirve absolutamente de nada tener las ganas y no hacerlo. Y en particular en el cómic, como vamos a ver hoy, esto es importantísimo. Hay que empezar a escribir, hay que empezar a probar y el cómic es un género que va, un arte que va muy rápido. Entonces, hoy vamos a trabajar rápido, vamos a ir creando imágenes e ideas a medida que vaya pasando la clase, les voy a pedir prisa, meter prisa, entonces, escribir, escribir, escribir. Luego, ¿nos sirven los manuales?
nos sirven. A todos, no, no a todos. Nos sirven algunos manuales, hay miles de manuales de cómo dibujar cómic, de cómo escribir guión de cómic, y es bueno leerlos en la medida que es bueno saber de todo, leer los consejos de los demás, pero no son fórmulas mágicas, sobre todo porque los manuales entregan una visión muy reducida y muy simple del acto creativo, ¿no? Entonces, nos sirven tangencialmente, pero nos sirven. ¿Cómo se aprende a escribir cómic? En primer lugar, lo que decimos siempre, leyendo cómic, viendo cómic. Seguramente todas las personas que están hoy aquí hemos querido alguna vez en nuestra vida escribir cómic, ¿verdad? Desde la primera Mafalda o el que sea. Y siempre nos hemos planteado y siempre hemos topado con el obstáculo de no sé dibujar, no sé cómo se hace esto, parece mucho más difícil que escribir literatura, entonces mejor escribo literatura y no hago cómic. También supongo que la mayoría de las personas que están aquí son fanáticos forofos del cómic, ¿no? Y que muchos de los que estamos aquí ya hemos escrito algunos cómics también. Un poquito para todos, ¿no? El cuarto punto que he puesto es leer textos, leer teoría. Además de leer los cómics propiamente tal, que es fundamental, para mí como profesora la teoría es un aspecto esencial. En la tradición española la teoría se suele dejar de lado, ahora un poquito menos que hace algunos años. Si no sé teoría, no estoy aprendiendo el lenguaje. Y esto funciona para todo. Si no sé teoría literaria, no estoy aprendiendo el lenguaje literario. Si no sé teoría fílmica, no estoy aprendiendo el lenguaje fílmico. Estoy haciendo las cosas a lo loco, estoy haciendo las cosas al azar, dejándolas al azar, sin preparar mi texto, sin preparar lo que realmente quiero contar y sin saber que tengo miles de maneras para escribir cada cosa de una forma apropiada, ¿verdad? La teoría nos sirve para eso, la teoría nos sirve para reflexionar sobre nuestra propia creación, sobre nuestro metalenguaje, sobre nuestras posibilidades expresivas. Entonces, si la dejamos fuera, estamos haciendo lo mismo que hace cualquier persona que no se dedique a escribir, ¿no? Cualquier persona que dice, ah, pues hoy me apetece hacer cine. A veces nos encontramos con gente como Kim Ki-duk, que sin haber estudiado y sin tener teoría es capaz de hacer la obra que hizo Kim Ki-duk, homenaje para él también, que murió hace poco. Pero no es la regla, ¿no? Es decir, cuando a mí me preguntan en clase, ya, pero Orson Welles sabía todo esto, sí, por supuesto que sabía todo esto. A lo mejor lo que no sabía son los nombres de los conceptos, o a lo mejor sí, lo mismo Borges, pero es imposible hacer una obra con tanta innovación teórica si no tienes acostumbrado el ojo a ver obras anteriores y no sabes cuáles son los recursos que tú estás inventando. Lo mismo pasa en el cómic. Si no sabemos cómo funciona todo esto desde el nivel teórico, nos quedamos fuera del metalenguaje, nos quedamos fuera de las estructuras que necesitamos conocer. Finalmente, ¿qué importancia tienen otras artes? Bueno, las personas que me conocen ya saben esta pregunta. Para mí la incluyo porque es esencial el diálogo entre las distintas artes. Cuando yo me dedico a escribir cómic y sé de cine, escribo mejor cómic. Cuando hago cine y sé de música, escribo mejor cine. Cuando hago literatura y sé de pintura, hago mejor literatura, ¿no? Hay, como vamos a ver inmediatamente, una relación entre las artes que a mí me interesa muchísimo, que es sobre todo la relación narrativa, que son recursos que se van reproduciendo en un arte o en otra y que se pueden traspasar, por decirlo de alguna manera, de un arte a otra, ¿no? Lo de narratividad, poesía me lo guardo un poquito porque lo voy a decir más adelante. ¿Qué quiere decir saber dibujar?
Esta no es una pregunta mía, es una pregunta que veo constantemente en todos los libros, en todos los manuales, en todas las entrevistas que tienen relación con el cómic. Es una primera pregunta que intentan todos resolver a las personas que están empezando a escribir un cómic. Primero, la respuesta que me he encontrado mayoritariamente, pero mayoritariamente de forma abrumadora, es que no es necesario saber dibujar para escribir un cómic. Ya sé que van a decir, pero qué tontería estás diciendo. Eh, la tontería no es mía, o también, pero cuando necesitamos expresar, necesitamos controlar herramientas básicas. De ahí a llegar a la perfección en el dominio de esa herramienta, en el caso del cómic, el dibujo, o una parte, la parte gráfica, por supuesto que necesitamos ir adquiriendo experiencia. Pero nos encontramos, y seguro que se les ocurre un montón de ejemplos ahora mismo, con una cantidad impresionante de cómic en que uno dice, uy, qué monigotes, ¿no? Qué dibujo tan feo. De hecho, justo ayer estaba leyendo unos comentarios sobre la película de animación que se presenta al Oscar de los emigrantes españoles de republicanos que llegan a Francia, ¿no? Y uno de los comentarios más comunes era ese, vaya mierda de dibujo, con perdón, ¿no? Lo cito literalmente, ¿no? Son una chapuza, están desproporcionados. La pregunta ahí es, ¿quién falla? ¿El que dibujó el cómic o quien está viendo el cómic? ¿Qué esperas tú como lector de cómic? ¿Cómo quieres que sea el dibujo? Para dibujar cómic no es necesario estudiar las proporciones como se estudia en Bellas Artes, o sí, una cosa no quita la otra. Lo que quiero decir es que hay muchos estilos distintos de dibujo y cada cual encuentra su propio estilo. Entonces, consejo que normalmente se da, no te pares en el no sé dibujar si quieres hacer cómic, porque si te paras ahí te estás parando al principio y a partir de ahí ya no hay nada más, ¿no? Se acabaron todas las posibilidades. Otra pregunta importante es, ¿para qué escribo cómic? Esto obviamente lo voy a pasar rápido porque la respuesta la tenemos todas y todos dentro de nosotras, por la razón que yo quiera. Si yo me planteo el acto de escritura como una obra de arte, voy a tener muchísimo trabajo por delante. Si me planteo la obra simplemente como un canal para expresar mis sentimientos, mis pensamientos, entonces tengo menos problemas para elaborar mi obra y es tan válido como la anterior. Hay otros cómics que sirven para crear conciencia, como Persepolis, como Maus, por ejemplo, sobre el Holocausto, etcétera, ¿no? Luego hay otros cómics que son para entretener, pensamos en todo un género, como la tira cómica, que vamos a ver, que también tiene mucha crítica social, pensamos en Mafalda, por ejemplo. Hay otros cómics que son juegos, simplemente sirven para divertir, como por ejemplo este de Morlack, que no tengo ni idea si lo están viendo, y que es muy propositivo porque el cómic empieza en la primera página con una sola imagen del personaje, un primer plano, un poco abierto del personaje en el centro de la pantalla, una viñeta. Y a medida que va pasando el cómic, no sé si se ve, se le van planteando distintas alternativas. Vas para la derecha, vas para la izquierda. Dependiendo si vas para la derecha o para la izquierda, el cuadro se abre y entonces a medida que avanza el cómic, un poco como lo que veíamos ayer en la segunda conferencia, el lector va teniendo distintas posibilidades de elección de historia, ¿no? Me voy para la izquierda, entonces la página se abre toda una serie de viñetas, página tras página, que siempre están en el mismo lugar y que desarrollan esa historia, y cada vez se van abriendo más viñetas en distintas partes de la página, con las distintas historias que se van abriendo. Y luego se van cerrando, porque si me equivoco como lector, al elegir una historia, mi personaje muere. Y entonces la historia se acaba, ¿no? Entonces, la razón de por qué escribo cómic la tengo que encontrar yo. Y tengo que ver cuál es la motivación,
que tengo en el cómic. No es una tontería, ¿eh? Es una primera pregunta importante porque a partir de ese punto yo me sitúo en un lugar o me sitúo en otro. Veo qué cantidad de información necesito para mi obra, de información previa, y voy trazando esquemas distintos. ¿Hago escaleta? No hago escaleta. Voy improvisando y a lo loco, lo que se llama el antimétodo. Eso depende de la primera lección que yo haya dado. Por supuesto, puedo cambiar de idea en el camino y puedo decir, ah, mira, esto está quedando bien, voy a hacer otra cosa. O esto está virando a un guión cómico, pues voy a cambiar y voy a seguir por aquí. Una de las cosas que me parece interesante en esto es lo que dijo Olaya en nuestra primera conferencia, que nos dio muchísimas claves de escritura y era justamente eso, ¿no? Comenzar un proyecto, una idea original y tener la libertad suficiente como para ir cambiándola a medida que vas avanzando en tu proyecto. Comienzo con la idea de escribir 4 historias o 3 historias, después veo que necesito 5 o necesito 2 y voy cambiando un poquito mi idea original. Que vamos a ver también esto en relación directa con el cómic un poquito más adelante. La pregunta frecuente, ¿qué uso? ¿Papel u ordenador para crear? En principio esta es una pregunta desde mi punto de vista un poco equivocada, porque es verdad que los últimos estudios que se están haciendo en algunas universidades dicen que nos concentramos mucho mejor en papel, es decir, que no es idea, ¿no? Muchos creadores y creadoras de cómic dicen eso, yo necesito el papel. Luego puedo pasarme al ordenador, pero necesito en principio el papel, el contacto del lápiz o del boli con la libreta, ¿no? Para escribir el texto y para crear la imagen también. Esto depende de cada uno, desde luego. Hay mucha gente que crea directamente en el ordenador y le va fantástico, independientemente de que los investigadores digan que el proceso de escritura en papel funciona distinto del proceso de escritura en ordenador. Pero a mí este detalle me parece importante, porque de la misma manera que cuando creamos una obra transmedia tenemos que partir en principio ya con una idea clara de qué es lo que queremos hacer y no se pueden improvisar muchas cosas durante el camino, aquí pasa lo mismo. Si somos conscientes de que escribir en papel nos da ciertas posibilidades y que escribir en el ordenador nos da otras posibilidades distintas, eso desde luego va a determinar nuestra obra. Entonces no es una pregunta antigua del tipo es mejor esto, es mejor lo otro, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y pensar que tenemos a disposición una serie de medios que tenemos que elegirlos dependiendo si queremos un resultado u otro resultado. Entonces, replanteamos la pregunta o replanteamos este punto de vista, eliminamos la pregunta y la pregunta es ¿qué necesito hacer? Entonces, ¿qué voy a usar para escribir? El lenguaje del cómic, ¿cómo funciona? Ayer nos hablaban del lector pasivo. Yo creo que el lector pasivo no debería existir. No sé si existe el lector pasivo, no sé si existe alguien que se enfrenta a una obra y en lector estoy pensando en la gente que ve obras de arte también o que escucha música, no solo alguien que lee, ¿no? Alguien que va a ver una película, un espectador, etc. Yo creo que el arte en sí tiene una cualidad tremenda de la que estamos hablando mucho ahora por el transmedia, que es la inmersión. Y la inmersión no la inventó el transmedia, la inmersión no la ha inventado Internet, es tan antigua como la creación. Desde las imágenes que tenemos en Atapuerca tenemos inmersión. Cuando alguien entra a un mundo ficticio, necesita aceptar las reglas de ese mundo ficticio y entrar a jugar dentro de esas reglas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que para nosotros es importante como creadores de cómic? Conocer las reglas, conocer las convenciones. El cómic es un género que tiene muchísimas convenciones que vamos a ver hoy día. Conocer las posibilidades de ruptura de esas reglas, he puesto entre comillas, aunque esto no siempre es así, porque va a ser mi frase más habitual hoy, ¿no?
y en todas mis clases siempre lo es, la frase que más uso. Estas son las reglas, pero no siempre es así. Por ejemplo, aquí, 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 ¿no? Estas son las reglas, pero se pueden romper. Estas son las reglas, pero no hay nada bueno ni nada malo. Estas son las reglas, pero, ¿no? Entonces, un último punto que me parece interesante es el de la manipulación, que también es otra palabra que suelo usar con mucha frecuencia. Sé que el concepto es muy negativo, porque cuando pensamos en manipulación pensamos en que la está ejerciendo alguien que tiene poder frente a otra persona que tiene menos poder o no tiene poder, pero yo lo estoy mirando siempre desde el lado creativo, ¿no? Hablar, como ya sabemos por la teoría de actos de habla de Searle, significa más que simplemente decir palabras, ¿no? Estamos influyendo en la realidad, estamos rompiendo y rompiendo la realidad y cambiando cosas, cambiando situaciones de vida incluso. Cada vez que creamos un texto estamos, lo queramos o no, manipulando. Entonces lo vamos a ver desde el punto de vista positivo. Cuando yo conozco las reglas de cómo se escribe un cómic, voy a poder lograr que mi lector sienta exactamente lo que yo quiero. Voy a poder decir lo que yo quiero. Por supuesto, como decía Humberto Eco, dejo un espacio amplio para la interpretación propia, la obra abierta. Pero sí hay un inicio y hay un principio claro. Todas las obras traen incorporado su propio manual de escritura, como los artefactos técnicos, ¿no? Y el lector que lee mejor es el que logra desentrañar este manual de escritura. ¿Cómic con palabras o sin palabras? Esta pregunta no tiene mucho sentido. Sale siempre, pero no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que necesito contar? Necesito contar imágenes, necesito el texto. En lo que sí nos vamos a parar un poquito hoy, como nos paramos normalmente cuando vemos el guión audiovisual, es en la idea de que no estamos haciendo literatura. En literatura estamos trabajando solo con palabras. Cuando estamos en cine, cuando estamos en cómic, las palabras son un lenguaje más, un sistema códico más, y por lo tanto no puede apropiarse de la obra, que es el mayor problema que tenemos en la facultad, ¿no? Estos guiones tan literarios que nos salen y que no funcionan, porque uno dice, mira, la mitad de las cosas que has escrito no sirven, son literarias y no se pueden filmar. Aquí vamos a ir a lo mismo. Lo que estás escribiendo, ¿lo puede dibujar alguien? Si no lo puede dibujar alguien, quítalo, porque eso es paja, es relleno. Pero ¿cómo paja? Si me ha quedado súper bonito, te ha quedado muy bonito para un texto literario, te ha quedado fatal para un cómic, porque esto no se puede dibujar. Bien, comenzamos entonces con nuestros dibujitos. Los dibujos, estos son míos, pero las ideas las he sacado de uno de los libros que me parece más importantes sobre cómic, que es el de Juan Acevedo, que es un caricaturista, bueno, un escritor de cómics en general, peruano, buenísimo. Lo dejo aquí, lo muestro en pantalla y luego lo puedo dejar en una bibliografía porque me parece uno de los mejores libros que he leído nunca sobre el cómic. Fantástico. Además es un taller. Si alguien quiere hacer las actividades que se plantean aquí es magnífico, porque él te va guiando en todo momento de qué hacer aquí y qué hacer allá, ¿no? Bien, nuestras emociones entonces. Tenemos nuestro personaje. Esta es nuestra cabeza. Por favor, cojan papel y lápiz y vayan dibujando. Quiero que lo prueben, quiero que lo sientan en la mano y que sigamos juntos este recorrido. Dibujamos este óvalo y trazamos una línea que pase, una línea vertical que pase y que separe el óvalo por la mitad. Luego, cuando tenemos ya este óvalo con nuestra línea de por medio, dividimos imaginariamente nuestro óvalo en 3 porciones distintas. Y en el primer tercio ubicamos una línea horizontal, más o menos a ojo. Yo esto lo he hecho a mano sobre Word y lo he hecho completamente a ojo, ¿no? Trazamos esta línea horizontal y ese va a ser el principio de mi personaje.
Luego, sobre esta línea horizontal, como vemos aquí, ponemos dos puntitos más o menos grandes, que son los ojos de mi personaje. Los puntitos están a la distancia y los pongo a la distancia que yo quiero, ¿no? No tienen una distancia fijada. Luego, la nariz. La nariz parte del cruce de nuestras dos líneas, si tiene tabique hasta arriba, y se hace un poco también al azar. Necesito, por favor, entonces, que hagan esto, que dibujen este óvalo, que hagan ambas líneas, que le pongan los ojitos y que pongan una nariz que puede ser completamente distinta a la mía. Puede ser respingona, puede ser más chiquitita, como sea. Pero la nariz que nazca de ahí o que se entienda que llegue ahí, más o menos. ¿Lo tienen? Yo sí lo tengo. Tú sí lo tienes. Después me lo muestras, ¿vale? Vale. Los quiero ver. Vale. Entonces, ¿cuáles son nuestras expresiones básicas? En el cómic tenemos 4. La alegría, el enfado, la tristeza y la serenidad. La alegría, la tristeza, el enfado, lo están puestos al revés, ¿no? La alegría, el enfado, la tristeza y en este caso una serenidad que nos puede dar pie a otras cosas. Los caricaturistas y los escritores de cómics, pero sobre todo los caricaturistas, comienzan de estas expresiones básicas. Me gustaría ponerlo más pequeño para que cupieran todas, pero no me atrevo a tocar esto porque se me descuajaringa todo. Entonces, si se fijan, nuestro óvalo que hemos trazado y las líneas que hemos trazado, hemos repetido los mismos elementos. Es decir, el óvalo, las líneas, los ojos y la nariz se mantienen exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia para hacer la expresión del personaje? Las cejas y la boca. Las cejas y la boca son los dos elementos que nos dan la expresividad del personaje y que hacen que este personaje esté contento y este esté enfadado, porque lo demás lo he copiado y pegado exactamente lo mismo en las 4 imágenes. Entonces, según manipulemos las cejas, vamos a ir viendo que nuestro personaje va a tener una expresión u otra. Necesito, por favor, que vayan también dibujando estos personajes, así de manera un poco a la rápida, como vamos a ir haciendo todo, aunque sea así como lo he ido haciendo yo, ¿no? Ojo, que yo de dibujo más bien poco, así que si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes. Da igual que el óvalo sea perfecto, yo he hecho óvalos a lo loco, esta una cara me ha quedado mucho más larga que la otra. Y ahora lo que necesito que hagan es que en los propios dibujos que van haciendo vayan cambiando las 2 rasgos de expresividad. Entonces, alguien, por ejemplo, me podría dibujar la cara de la malicia que tengo aquí, o la cara de la ingenuidad. ¿Cómo la hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué elementos de los que tengo aquí en mi PowerPoint tengo que coger para que mi personaje tenga una cara maliciosa o tenga una cara súper ingenua? Esa es la maravilla del cómic, ¿no? Que uno va cambiando las cejas, que va cambiando la boca y dices, ¡oh! Soy capaz de expresar sentimientos, soy capaz de tener mis propias imágenes. Y es fantástico. Porque cuando hacemos esto y cuando vamos creando todos estos personajes, nos damos cuenta que ya hemos dado el paso principal para escribir un cómic. Hemos roto el bloqueo de la pregunta que teníamos al principio de no sé dibujar, no puedo escribir un cómic. Es un paso importantísimo y es fundamental. Entonces, quedamos en nuestras caritas. También podemos hacer más intensa nuestra expresión. Una simple rayita para la sonrisa, ya una especie de luna tumbada para una sonrisa mucho más afable, y aquí ya la risa, ¿no? Y claro, la risa nos va invadiendo el resto de la cara, ya aquí casi se toca la nariz.
Bien, hemos superado la parte atapuerca. Bueno, no, la atapuerca todavía no. Hemos superado la fase no sé escribir cómic, no puedo escribir cómic. Los signos gráficos de expresividad son estas rayitas que rodean al cómic, que conocemos también, líneas rectas cuando se expande nuestro rostro, cuando estamos contentos, por ejemplo, pero en general cuando tenemos cualquier movimiento expansivo, no solo en la cara, aquí lo estoy refiriendo a la cara, pero en nuestro cuerpo también, ¿no? Cuando dibujamos y expandimos la figura, estamos hablando de lo que se llaman sentimientos positivos. Que a mí no me gusta tanto eso, porque me suena muy bueno, malo, blanco y negro. Y cuando retraemos la figura, estamos hablando de lo que se llama sentimientos negativos, ¿no? Líneas vibratorias, que aquí me han salido un poco putrecillas, pero en Word es difícil, que representan más, intensifican el enfado, ¿no?, del personaje, tanto en su cara como su cuerpo completo. Estas otras líneas vibratorias, en cambio, son como una especie de temblor, ¿no? Este personaje tiene miedo y estamos intensificando ese miedo. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Primero porque como escritores de guiones de cómic necesitamos manejar esta herramienta, las vamos a usar. Muchas veces cuando escribimos el guión necesitamos estas caritas, necesitamos ubicar a nuestros personajes y verlos. Y segundo, porque tenemos que ser conscientes de que esto lo tenemos que escribir en el guión. Esto no es un guión cinematográfico. Es decir, nosotros tenemos que indicar todo esto en nuestro guión. Tenemos que decirle al dibujante que mi personaje está muy enfadado, que está muy contento, ¿no? Y el dibujante, si yo le pongo el muy, va a saber que tiene que usar líneas de expresividad, que tiene que usar otros recursos, porque yo se lo estoy indicando, porque yo quiero que sea así. A diferencia del guión cinematográfico, que cuando lo escribimos y luego vamos a ver el corto, el medio, el largometraje, vemos algo completamente distinto a lo que hemos escrito, en el cómic, en el guión de cómic es fantástico, porque el resultado es igual a lo que yo escribí, ¿no? El dibujante, por lo general, toma todas mis instrucciones y crea a partir de mis instrucciones. Hay muchísimos dibujantes que les cabrea un montón que no les digas cómo tiene que ser cada una de las viñetas, y ese es un problema grave, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo. Líneas quebradas, que son como rayos, también gotas, etcétera, etcétera. Todas estas son señas absolutamente codificadas que el lector sabe qué significan en su texto. Sabe que cuando se las encuentre tiene que leer de una manera distinta a cuando no las hay, ¿no? Bien, necesito entonces pero ya en casa, no ahora porque tenemos que avanzar, que jueguen con estas caritas y que vayan creando sus propios personajes a partir de esto. Si mi personaje tiene la cara más alargada, si como decía Manuel la tiene más redondita, qué efectos hace, siempre consciente de que cualquier cambio que hagamos sí que va a influir en la expresividad, aunque tengamos como regla que las cejas y la boca son lo fundamental para esta expresividad. Seguramente alguien me va a decir, ya, Cora, pero ¿y el manga que expresa todo de los personajes a través de sus ojos? Sí, el manga tiene unas reglas un poquito distintas que no vamos a ver hoy, pero tampoco son tan distintas. Y aunque tengamos esos ojos tan expresivos y tan abiertos, tan grandes en el manga, sí es verdad que seguimos basándonos en las cejas y en la boca. Luego pasamos al cuerpo. Este es mi proyecto, este es mi monito, ¿no? He hecho una primera línea que es la de columna vertebral. Vayan dibujando también, por favor, esto. La columna vertebral es el eje principal que denota el movimiento de mi personaje. No tiene que ser una línea recta, sino que depender del movimiento que tenga mi personaje. Si mi personaje está curvado, va a ser una curva, ¿no? Si mi personaje está retorcido, la línea va a ser retorcida. Este primer eje es fundamental para definir el movimiento que va a tener el personaje. Estoy escribiendo una viñeta, el contenido de una viñeta, y quiero ver cómo va a quedar esa viñeta. No soy dibujante, pero no importa, tengo que verlo y quiero verlo. Entonces dibujo
este primer eje para trazar el movimiento, mi personaje está en cuclillas, y de qué altura de plano estoy usando, etcétera, etcétera. Y después, esa línea que me ha quedado aquí un poquito fuera, continúa en el cuello, después hacemos la cabeza, el círculo, y hay otras dos líneas fundamentales que marcan el equilibrio de nuestra figura. La primera línea transversal de los hombros, que si se fijan en la imagen está torcido porque el personaje está en una posición torcida, no está recto, y las caderas que van a juego con la primera línea transversal es la segunda transversal. Las caderas además son importantes, esta segunda línea transversal es importante porque si yo estoy haciendo un personaje que sea gordito, por ejemplo, mis caderas van a aumentar, como por ejemplo este, que no sé si se ve, ¿no? Para hacer el monigote del personaje más gordo, expando mis líneas, ¿no? Entonces las dimensiones de esta línea tienen que ver con la forma del personaje. Si es más bajito, las acorto, si es más gordo, las amplío horizontalmente, etcétera, ¿no? Luego las demás líneas obviamente son importantísimas porque nos indican cómo van a ir los brazos y las piernas que nos comunican el movimiento, pero no son las fundamentales en este sentido, no funcionan como eje. Entonces yo aquí he copiado exactamente estas mismas líneas que hice aquí, están copiadas aquí, son las mismas, copia y pega, y luego le echo así a mano alzada un contorno para dibujar al personaje encima de esas líneas. Esto es lo que hacemos. Yo ni siquiera me he planteado aquí proporciones, no he visto, a ver, la escala humana, todo eso que estudiamos en Bellas Artes hoy, que se estudia también en el cómic, ¿no? Cuando queremos hacer cómics más realistas, cuando no, lo hacemos a ojo, también, dependiendo mucho del personaje. Obviamente Mafalda no está dibujada con las proporciones las proporciones de Da Vinci, ¿no? Entonces, yo he dibujado a este personaje, en principio podría estar mirando hacia adelante o hacia atrás, pero en este caso los pies me están indicando que nuestro personaje está de espalda, ¿verdad? Porque los pies están mirando hacia el frente. Este otro no me lo indicaba, pero cuando yo lo empiezo a rellenar, sí. Este dibujo obviamente lo puedo acabar haciendo ya el dibujo detallado de la ropa, en este caso, de las partes que quedan descubiertas. Si tuviese manga corta, que no es el caso porque se nota que tiene ropa de manga larga, el dibujo de los músculos, etcétera. Pero insisto, esta no es una clase para dibujar, es una clase para escribir cómic. Con esto basta. A partir de aquí yo puedo crear mis propios personajes. Yo puedo escribir mi storyboard de mi cómic, mi guión gráfico, como vamos a ver adelante. Lo puedo ubicar. Hay muchos guionistas de cómics, sobre todo cuando empiezan, que además de entregarle al dibujante el guión propiamente tal, le entregan el guión gráfico, el storyboard, más desarrollado, ¿no? Entonces, eso depende. Si yo necesito que mi dibujante, porque no lo conozco, por ejemplo, porque me lo asignan o por la razón que sea, conciba el personaje exactamente como yo quiero y no es suficiente la descripción en el guión, le entrego simplemente una imagen de cuál es mi idea de qué es lo que está haciendo el personaje, ¿no? El personaje está aquí medio de cuclillas, aquí se ha caído, etcétera, ¿no? Algo que se me olvidó, flexiones y extensiones. Cuando hago una flexión, pero esto es como un poco de perogrullo, disminuyo el ángulo. Cuando hago una extensión, aumento el ángulo y normalmente la longitud de mi línea, ¿no? Se amplía también. Si se fijan, estamos trabajando con los mismos elementos. El eje principal y luego los dos ejes transversales, que son los que marcan la posición de mi personaje. Luego voy poniendo más cositas. Aquí había puesto un trabajo gráfico que ni en broma alcanzamos a hacer, pero sí me gustaría que nos diéramos 2 minutos y nada más que 2 minutos para hacer nuestros monigotes, estos, manteniendo los ejes que tenemos, el eje principal y los dos ejes transversales y luego manos y piernas de los personajes que están en pequeño.
No la niña en primer plano, que no la podemos dibujar, está muy cerca. Intentemos hacerlo de alguna de estas figuras. Mientras más imágenes veamos, mejor. Nos va a ir quedando cada vez todo esto, ¿no? Si vamos con una libretita y vamos dibujando personajes que vemos en televisión, en pantalla, fotografías, cuadros, la gente en la calle, alguien que está sentado leyendo, vamos siempre trazando estas líneas y agregando luego las que veamos que son necesarias para completar la expresividad, van a darse cuenta que el proceso es muy rápido y que van a mejorar a una velocidad considerable, ¿no? Esto es importante por lo que decía, porque yo necesito como creador de texto ver a mis personajes. Y vamos a volver a ello al final de nuestra clase. Nos metemos un poquito entonces en la parte teórica. No voy a decir esto porque no nos va a dar el tiempo, solamente voy a mencionar algunas cositas por encima. Tenemos... estoy pensando en los tres grandes géneros clásicos, literarios, el narrativo, el lírico, el dramático, pero me he aventurado a poner aquí en medio, en vez de literatura o en vez de cualquier otra cosa, artes, porque tengo la sensación, y esto es algo que todavía tengo que comprobar, que estos tres géneros funcionan de manera muy similar en las distintas artes. Yo normalmente digo en clase, el género narrativo está presente en casi todas las artes, ¿no? Podemos encontrar pintura narrativa, música narrativa, por supuesto, que tiene letra, poesía narrativa desde la épica griega hasta hoy, Bukowski cuenta historias, ¿no? Así no solo poesía lírica, sino también narrativa. Entonces, he puesto artes en medio porque me parece que en todas las artes hay una especie de hibridación y de intercambio en estos tres géneros. Hay música que interpretamos de manera mucho más lírica, normalmente música clásica, y hay otra música que reconocemos claramente como narrativa. Si pensamos en las estaciones de Vivaldi, hay una mezcla, ¿no? Decimos esto, claramente elementos líricos, pero también hay una descripción del paso del tiempo en el año, ¿no? La primavera, y verano, otoño, invierno, ¿no? Lo mismo en el drama, ¿no? Hay una contaminación continua. Nosotros cuando hablamos de cómic, estamos frente al género narrativo. Estamos contando una historia que tiene narrador, personajes, tiempo, espacio, ¿y me falta algo? Bueno, la historia, desde luego, y sobre todo el narrador que es quien está contando la historia. En el cómic hay un narrador que se expresa a través de lo que llamamos cartela, que vamos a ver ahora. En el cine tenemos narrador, que es quien ordena la historia, quien elige los planos, que es ficticio, imagen ficticia, etcétera, ¿no? Pero hay muchas características, tanto en el cine como en el cómic, que cogemos del drama y sobre todo de la teoría aristotélica de cómo funciona esto. Entonces, vamos a ir mezclando a lo largo de nuestra clase todos estos géneros para ver cómo están funcionando nuestro texto. Lo importante es que tengamos en cuenta que cuando entramos a un género o a un tipo de arte, estamos estableciendo un pacto genérico. En la conferencia de ayer, Lucía nos hablaba del pacto autobiográfico, ¿no? Es decir, tenemos que establecer un pacto con el texto y decir, te creo lo que me estás planteando y acepto las leyes de tu universo, luego entro en tu universo. Cuando hacemos ciencia ficción, lo mismo, ¿no? Si un lector es hiperrealista, muy realista, y entra a un texto de ciencia ficción y no está dispuesto a suscribir el pacto de ciencia ficción, se queda fuera, ¿no? Y no va a creer nada, no va a entender ese universo porque no ha establecido el pacto. Lo mismo pasa con el cómic. Si es un arte tan codificada como decíamos hace algún momento, significa que yo establezco el pacto con el cómic en principio, luego con ese tipo de cómic y luego con ese cómic en particular, estoy estableciendo ese compromiso con la obra para entenderla de la manera en la que la obra me está diciendo que la entienda. La obra pone sus propias reglas, no quien lee.
nunca. El quien lee. Quien lee las acepta, y si las acepta, a partir de ahí ya puede decir, me gustó, no me gustó, está mal, está bien, o lo que sea. Otro concepto importante en el cómic que señalan muchos escritores de cómic es la verosimilitud, que es importante para todas las artes. Tiene que ver con el pacto genérico. Las reglas de mi texto, del mundo que yo estoy creando, tienen que tener relación con ese pacto genérico. Si yo estoy haciendo una obra realista y de repente mi personaje vuela, eso no es verosímil, ¿no? Si estoy en 100 años de soledad, sí es verosímil, porque entiendo que el realismo mágico funciona así y así son sus reglas. Esto es súper importante porque nos cambia un género y otro género, ¿no? Si los personajes de una obra fantástica aceptan las reglas y ven que los fantasmas son naturales, estamos frente al maravilloso. Si no aceptan las reglas y se sorprenden por las cosas raras que pasan, por los poltergeist, eso significa que estamos en fantástico. Entonces estamos cambiando géneros continuamente dependiendo de si los personajes mismos, ¿no? Y el lector están aceptando las reglas. Como decía Christian Metz, nuestro gran teórico cinematográfico, me da igual que lo que estés contando pueda ocurrir o haya ocurrido en la realidad. Lo importante es que quien ve tu obra crea que eso es posible en el universo que le estás planteando. Así que esto de, ¿cómo esto no es verosímil en mi obra? Si esto pasó realmente en mi pueblo, eso nos da igual, como dice Metz, nos da igual. Nosotros estamos creando un artefacto, estamos creando una obra y esa obra tiene que ser verosímil. Esto no es obstáculo para que yo innove y cree otras posibilidades de mundo y otras verosimilitudes distintas, ¿no? Vamos a ver las herramientas narratológicas. Por encima las voy a anunciar, no las voy a desarrollar como suelo hacer en clase porque realmente no tenemos tiempo para hacerlo, pero dejo el PDF y cualquiera que necesite que ampliemos conocimiento, pues me contacta y lo hacemos. Tenemos, en primer lugar, nuestra historia. Vamos a partir de nuestra historia, que yo soy estructuralista y siempre digo la historia es lo que menos me interesa, pero ahora vamos a partir de nuestra historia. ¿Qué elementos son importantes en nuestra historia? Cualquier tipo de historia. Primero, los conflictos. Cuando empiezo a pensar en mi historia, en mi guión de cómic en este caso, pienso cuáles son los conflictos que voy a desarrollar. Tiene que haber, como en toda historia, un conflicto principal, luego conflictos secundarios, que conflicto principal de mi personaje es encontrar trabajo, no, ser libre, por ejemplo. Pero hay otro conflicto secundario menos importante que es encontrar trabajo, obviamente una vez que es libre, ¿no? Luego hay conflictos de relación, que son los que tienen que ver con la relación que establece nuestro personaje con los demás personajes, de conflictos de amistad, conflictos de amor, etcétera, ¿no? De contacto, ¿no? Todos estos conflictos que yo voy creando en mi obra tienen que ver con la historia. Por lo tanto, todos tienen que estar en relación. El principal, los secundarios y los de relación. Tienen que ir en relación y yo tengo que ser capaz de ver y proponer una estructura que vaya dando cuenta del desarrollo de estos conflictos, ¿no? A veces es un solo personaje, a veces son más personajes y hacemos como especie de secuencias paralelas y en algún momento confluyen esas dos líneas, ¿no? También tenemos conflictos externos e internos. Los externos son los que están más allá de nuestro cuerpo, fuera de nuestro cuerpo, en lo que llamamos mundo, nos da igual qué tipo de mundo sea, y los internos que tienen que ver con lo que está de la piel hacia adentro, ¿no? Normalmente en teoría pensamos que los conflictos externos se relacionan con lo que el personaje quiere y los internos se relacionan con lo que el personaje necesita. Tanto conflictos externos como internos pueden ser principales, secundarios o de relación, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. Externo principal puede ser la libertad del personaje,
pero también puede ser la libertad interior, ¿no? Un personaje que se encuentre encarcelado en sí mismo, ¿no? Además de esto, de lo que el personaje quiere y necesita, que ya sé que me van a decir, corto, no siempre es así. Yo ya advertí que toda la clase va a ser, aunque la mayoría de los casos, y no siempre. Estamos hablando de creación, ¿no? Estamos hablando de que a veces, y lo que dice en los textos es así, pero muchas veces nos salimos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los internos tienen más relación con lo que el personaje quiere que con lo que él necesita. Cuando un personaje tiene líos internos que pasan por su propia subjetividad, a veces hace cosas, ¿no? Para solucionar su problema, si es que hay un problema, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿esto el personaje lo quiere o lo necesita o solo lo quiere? ¿No? Sí, va a hacer cosas. Entonces, no es tan así, no es tan seguido, tan claro como lo estoy planteando yo ahora, pero sí nos sirve mucho para hacernos una primera idea cuando estamos escribiendo de hacia dónde vamos, ¿no? Además, los externos que se basan en el querer, como es obvio, tienen relación con el hacer. Mi personaje se mueve y en cómic es fundamental mover al personaje. Es mucho más fundamental que en otro tipo de textos. Ya sé que hay cómics que son súper reflexivos y que desarrollan mayoritariamente la vida interior del personaje. Pero incluso en esos cómics tenemos que ver las acciones, tenemos que ver en la viñeta que están pasando cosas, que están pasando acciones. Vamos a ver algunos ejemplos, pero en general, se relaciona el conflicto externo con lo que el personaje hace y los internos con lo que el personaje es, ¿no? Con su forma de ser y con sus características. En general, digo, no siempre es así. Y luego tenemos esta otra línea que también es importante. Además de lo que el personaje hace o es, tenemos exactamente igual que en teoría cinematográfica lo que el personaje dice y lo que el personaje piensa. En el caso del cómic es fundamental pensar en esto. Si mi cómic es acción, como vamos a ver, también es diálogo, a no ser que yo esté trabajando sin palabras, pero con mucha frecuencia es decir, el personaje dice algo interesante y lo tiene que decir en muy poquitas palabras, de manera muy sintética, casi como si estuviésemos trabajando con lenguaje poético, reducirlo al mínimo. Y lo que el personaje piensa tiene mucho más cabida, por ejemplo, que en el cine. Cuando hacemos un guión cinematográfico, normalmente no nos paramos a pensar lo que el personaje piensa, porque ya me van a poner problemas de que esto no se puede filmar y que no sé qué, y nadie sabe qué, lo dejo fuera, ¿no? En el cómic no. En el cómic los personajes piensan tanto como dicen y recordarán las burbujitas esas, ¿no? En forma de ovejita, así de nube, que significan el pensamiento, como vamos a ver más adelante. Todas estas acciones para nosotros que vamos a escribir cómics son importantes. Luego tenemos tramas como la estructura dramática que tenemos en literatura, en cine y en otras artes, con una trama principal, con tramas secundarias que tienen relación entre sí estructural, que dependen la estructura de una de otra, o bien relación temática, sobre todo cuando incorporamos un nuevo personaje, etcétera, ¿no? La estructura clásica es ya la que fijó Aristóteles, aunque releyendo la poética no me queda muy claro de que Aristóteles haya dicho exactamente esto, pero bueno, vamos a seguir porque es como normalmente se ha entendido, ¿no? La estructura inicio, medio y fin que mantenemos hasta el día de hoy. La mayoría de las películas, la mayoría de los cómics, la mayoría de los textos literarios mantienen esta estructura porque nos han enseñado que es lo correcto, ¿no? Es verdad que tenemos obras que empiezan in media res, y media res, etcétera, pero normalmente tenemos el planteamiento, luego ese desarrollo, luego el final. He puesto El viaje del héroe de Campbell como uno de los ejemplos de estructura de obra que puede gustar o no, es útil, pero como la de Campbell hay muchísimas más. No voy a hablar de ella porque no tenemos tiempo para eso. Luego, las tramas tienen un orden.
Y el orden que yo decida para las tramas es el orden que se va a entender mi obra. Es absolutamente fundamental que yo a priori elija un orden para esa trama. Voy a pararme en esto más adelante porque esta clase pseudo taller es toda contra el antimétodo, es contra la improvisación. Yo no creo en la improvisación. Aquí hago una pausa. Siempre cuando alguien me dice, estoy escribiendo una historia, vale, ¿y cuál, de qué va? Cuéntame el argumento, cuéntame los conflictos, cuéntame la trama. No, no, voy improvisando. Mm, ah, y yo pienso que en burbujita eh, posiblemente no llegue a ningún sitio, ¿no? Vamos a volver a esto. El ritmo, las tramas marcan el ritmo. Mientras más densidad narrativa tenemos, el ritmo es más acelerado. Mientras menos densidad, el ritmo es más lento, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual que en cualquier otro texto narrativo, funciona igual. Luego tenemos los sucesos, que como sabemos también en cualquier texto narrativo los podemos dividir en acciones y acontecimientos. Acciones que hacen los personajes, acontecimientos que sufren los personajes. En cómics son tan importantes los unos como los otros. Si los acontecimientos los podemos quitar en otro tipo de texto, en el cómic los necesitamos. Necesitamos que pasen cosas, pese a que estamos partiendo de un texto que yo he dicho hace un momento que tiene que ser mucha acción, que tenemos en cada viñeta que representar una acción. Sabemos que ahí tenemos escenas de transición y sabemos además que las cosas pasan y el mundo fluye en el cómic de manera distinta a cómo fluye en el cine, ¿no? Además de esta estructura tan aristotélica y que a veces nos enclaustra y nos impide crear nuevas formas de relato o nos impide entender otras formas de relato, como por ejemplo, esta estructura se respeta en el cine clásico japonés, porque fíjate que en el cine clásico japonés no hay fin. La película se acaba porque parece que se les acabó el rollo, ¿no? Lo mismo en literatura. Algunas novelas de Kawabata parece que se acaban porque se le acabó el papel, ¿no? No hay un descendimiento como entendemos en Occidente, la teoría de la creación, ¿no? Entonces, además de eso, de que en África, en muchos países africanos se relata diferente, en muchos países asiáticos se relata de forma diferente y las estructuras son diferentes, aquí mismo tenemos también otras estructuras que tenemos que considerar. Por ejemplo, la biografía, que es típica del cómic. Aquí, por ejemplo, hay una biografía de un autor de cómic que suele hacer biografías. Esta, por ejemplo, es de Walter Benjamin, Frederick Pajak se llama, ¿no? Y entonces todo su texto es la vida de Benjamin, ¿no? Están sus ilustraciones, sus dibujos y abajo un fragmento de texto o una página entera de texto, ¿no? Aquí abajo del todo, a ver si soy capaz de regresar, hay una página, ¿no? Este es uno de los dibujos. Y entonces aquí él va relatando. También tenemos otros, como por ejemplo el texto que les entregué, les mostré de Morlack, pero también, por ejemplo, poesía. ¿Por qué no hacemos poesía en cómic? Dino Buzzati tiene este libro y tiene varios libros en que hace poesía de cómic, ¿no? Entonces, a veces desarrolla una historia, a veces poesía narrativa, a veces poesía lírica y va creando sus textos, imágenes en relación. El texto tiene que estar absolutamente adaptado a lo que quiero contar. A veces sus personajes hablan como si fuese un texto narrativo, a veces no, ¿no? He puesto también una imagen en el PDF que les voy a dejar de Dino Buzzati. Esta, ¿no? Vemos las manos, vemos el cuadro y al hombre. Y este es un primer plano de la cara del hombre, que vamos a volver a él un poquito más adelante, fragmentado, con calles entre media de su situación. ¿Por qué?
por el poema. Cuando el viejo inquilino, por centésima vez, buscó, ¿no? Guarda, o fue, mira, más bien, ¿no? Cuando mira, revisa el correo, su buzón, Si hay correo en su correo en su buzón de la portería, pero no hay nada. Nunca hay nada. Nunca habrá nada. Gracias por el apunte. Nunca habrá nada, ¿no? En futuro. El poema es precioso, ¿no? Y es muy triste. Y está en correspondencia. En este caso, en este poema en concreto de Bussati, vemos una correspondencia directa entre el texto poético y la imagen, pero no tienen por qué coincidir, ¿no? Podrían ir separadas también sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que he perdido el puntero del ratón aquí. Que cuando estamos escribiendo aquí, no nos obsesionemos con una estructura, no nos obsesionemos con seguir la estructura clásica dramática. Nosotros podemos crear el cómic que nos dé la gana y ordenar las historias como nos dé la gana y hacer que un texto suba, baje como nos dé la gana. Lo importante es controlar los tiempos, controlar otro tipo de cosas, pero ninguna de estas estructuras que nos vienen dadas. El primer punto de giro tiene que ser a los cuantos minutos, el segundo punto de giro a los no sé cuántos minutos. Entonces, eso no tiene sentido para mí en el arte en general, particularmente en el cómic, porque el cómic es pura creatividad, como vamos a ver.